Buenas noches. Estamos acá una vez más, acá en Radio Efecto Positivo, en el programa Jesús, la Revelación. Hoy tenemos como invitado al profesor y pastor Fabián. Yo digo profesor porque para mí es un profesor. Desde que he venido a la iglesia, una de las primeras caras que vi fue Fabián. Hola Gus, del otro lado de producción y dirección estamos acá en Radio Efecto Positivo, Jesús la Revelación. Y cuando yo hace más o menos 5 años atrás entré a una comida acá en la iglesia, Casa de Dios, que está acá en Ballester, la mesa que compartí, acá estaba el amigo, ¿no? Es verdad, era una reunión de hombres, ¿no? Era una reunión de hombres. Y había comida, qué Y ahí raro. había comida y dije, bueno, vamos. Yo todavía no pertenecía acá al grupo de la iglesia y mi señora me había dicho en ese momento, obviamente veníamos de otra iglesia, todo muy lindo, pero justo encontramos esta iglesia acá, que mi señora me dice, vos sabés que me dijeron que Casa de Dios, la iglesia que le digo, ¿cuál? La que está ahí en Ballester, me dice, básicamente hace restauración de matrimonios. Ah, Wow, le digo, oh. mirá vos, qué interesante. Le digo, bueno, pero hay que ir, le dije yo. Está bueno. Y me dijo, Entonces andate, viene bien, le dijiste. me dijo, por supuesto, me dice, ¿viste? Uno dice, no, pero está todo bien. No, hay un montón de cosas que arreglar. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por la insistencia también. Porque venía negándome un par de veces por todas las cosas que uno tiene, pero Claro. tenía muchas ganas de venir. La verdad tenía muchas ganas de venir, sé todo lo que venís trabajando con el pastor David también, y ahí venían enseñando la palabra, estuvieron en Romanos, que sé todo el proceso impresionante que Sí, vivió David sí, y sí. vos con él, y toda esa clase impresionante que Sí, se porque dio y se impartió acá. Así que, bueno, gracias. la vara está muy alta. No, yo le digo, yo soy de colgarme, ¿viste? Yo le digo a ustedes, ¿no? Siempre, cuando hay una posibilidad de saber algo más, lo hice en mi anterior vida, antes de conocerlo a Cristo, antes de conocerlo a Cristo era como arrebatador de las cosas buenas y malas, no me importaba, aprovechaba. Sí. Y ahora que Cristo entró en mi vida, bueno, arrebato, pero trato que sea todo de ese lado, ¿no? Claro. Me siguió esa costumbre, pero Sí, enfocada en otro A mí me nivel. resulta muy, muy interesante toda tu curiosidad espiritual de la palabra, tu ahínco en conocer más. Sos muy desafiante. Lo que pasa Y que me obliga a mí, entonces me hace bien, de verdad me hace bien. Te lo digo de verdad y lo digo al aire porque es la verdad. Sergio te hace cada pregunta. bueno, me di cuenta que Luca, que es mi hijo, uno de mis hijos, viene con esa tendencia, Sí. ¿no? Fíjate vos, mirá, no es para responderla ahora, pero mirá una pregunta que me hizo hace un mes atrás cuando me dijo, te hago una pregunta simple. A veces las preguntas más simples son las más complejas. Me dijo, en el contexto este de Moisés, ¿no? ¿Por qué cuando pasaba algo a una mujer la iban a pedir, por ejemplo, el adulterio? Me dice, si ya en los mandamientos Dios había puesto el no matarás. Mm, Y yo nunca claro, me puse a pensar eso. Digo, no matarás. claro. ¿De dónde salió que alguien tenía que matar a alguien para un castigo, no? Entonces, parece una pregunta simple, pero te tenés que ponerte a pensar qué Hay pasó que ahí. desarrollar, hay que desarrollar. Sí, es un tema de orden, Ujú. un tema de legalidad. Es decir, en nuestra sociedad medianamente organizada, el uso de la fuerza está en poder del Estado. Vos no podés tomar venganza por mano propia, aunque vos, el 90% de las películas que vas a ver hoy en el cine, en la tele, Claro. hablan de civiles tomando venganza por mano propia porque los que deberían hacer justicia no lo hacen. Entonces, Claro. en un sistema organizado, legal, no se puede matar al uno al otro porque sí, pero se había establecido una serie de leyes, de reglamentos, y había una razón por la cual, por ejemplo, había alguien que practicaba la brujería, la hechicería, lo eliminaban De una. de Claro. una. Sí, sí. Pero esas cosas ya cambiaron. Claro. Eso fue en el principio del principio, cuando bajó esas leyes para ordenar al pueblo, sacarlo de una tremenda idolatría. Nosotros, cuando leemos la historia y vemos a Moisés sacando al pueblo de Israel, nosotros pensamos y tenemos esa idealización de que el Israel que sale de Egipto conocía a Jehová, conocía a Yahvé, ya esperaban al Mesías. Nada que ver, de verdad, nada que ver, era muy lejos de eso. El pueblo hebreo que sale
de Egipto hacia la tierra prometida es un pueblo profundamente idolátrico. Claro. Tenían otros dioses. A mí siempre me gustó pensar, ¿recordás cuando sube Moisés al monte y Sí. Dios 40 días que no baja? No, el otro día alguien mencionaba este texto, que Ajá. no baja del monte. No sabemos qué pasó con este hombre que nos sacó de Egipto. ¿Por qué no nos haces un Dios? Le dicen a Aarón, el Claro. sumo sacerdote, hermano de Moisés. ¿Por qué nos haces un Dios que nos guíe y que nos lleve hacia la tierra prometida? Y dice, Aarón le pide, bueno, traigan oro. Trajeron oro y fundió algo y dice, y salió esto. Salió un becerro. No puede salir, nunca salió un becerro si vos no tenés los moldes. Ajá, mira, interesante. Los moldes los tenía Aarón, Mira, el hermano de Moisés. que estaba a cargo en ese momento mientras Era, pasaba todo eso, ¿no? era el sumo sacerdote, estaba a cargo, era el segundo a cargo porque Moisés había desaparecido 40 días en el monte recibiendo la Torá, la ley, los mandamientos. Entonces, ¿qué quiero decir? La lucha en sí de Dios fue la transformación de la mente de ese pueblo rebelde, como dice, duros de cerviz, que significa rebelde, obstinado. Pero básicamente el problema es que adoraban otros dioses. Lo que salió mágicamente no salió mágicamente, era el buey Apis, era un becerro, un toro. Era con lo que Era ellos más un se dios, relacionaban, un ¿no? dios que ellos adoraron, Claro. un dios que ellos adoraron en Egipto. Generaciones adorando a un panteón de dioses en Egipto. Entonces cuando salen y dice que Jehová quien los libra, un Dios que no vemos, un Dios que no tiene una representación, un Dios que no es el sol que podemos ver, no es el río Nilo que podemos ver, no es un buey que podemos ver y adorar. Es un Dios invisible que Claro. parece que solamente le habla a Moisés, pero salen rayos y truenos y relámpagos. Todo el proceso de dejar la idolatría, de entender que Dios es uno solo y que se estaba revelando a ellos y que le estaba dejando enseñanza, palabra, es lo que llevó a toda una generación a morir en el desierto por la incredulidad. Claro. Entonces, los procesos, como dice el pastor Enrique, cuando leemos el texto bíblico, estamos leyendo la reducción de la reducción. Claro. Estamos Una leyendo foto a veces vemos. una foto, pero no estás viendo el proceso. Pero Claro. de verdad, era un pueblo tremendamente politeísta, adoraban muchos dioses. Porque aparte, después de esto vamos a hacer un tema musical y después entramos con el tema del programa, del reino, ¿no? Aparte de todo esto, uno a veces dice, corregime si me equivoco, dice, no, porque ellos cuando salieron extrañaban a Egipto y todo el mundo se piensa que extrañaban cuando ellos estaban, digamos, con opresión. Pero ellos vivieron mucho tiempo en Egipto bien, digamos, en la época de José, donde eran fructíferos. En un tiempo donde se asentaron ahí muy poca gente en la zona de Gosén, que era una zona muy productiva, donde los israelitas podían tener sus rebaños de ovejas, que los egipcios consideraban un animal inmundo la oveja. Ojo al Ajá. piojo, por eso estaban lejos, no podían estar cerca Sí, de los egipcios, pero en un momento los egipcios, no sé en qué momento, se dieron cuenta, muchachos, acá tenemos mano de obra gratis, claro. usémosla. Seguramente los grandes proyectos de construcción, como las pirámides, los hebreos fueron la mano de obra, sin duda. Esto no fue mano de los ovnis Claro. ni de extraterrestres, esto fue fuerza humana esclava que pusieron sangre, sudor y su vida para la construcción de esas enormes pirámides. Fueron esclavos. De esto se trata el programa Jesús es la revelación, como también conociendo a Dios, que también está Gustavo conduciendo ahí. Estamos conociendo de un Dios muchísimas cosas que muchas cosas no las sabemos, menos lo sabía la gente que estaba mucho en la antigüedad, y como dice el pastor, no, a veces tendríamos que ponernos en el lugar y ver lo que estaba pasando y cómo pensaban ellos, ¿no? Claro, y cuando hablamos del reino, justamente tiene mucho que ver y todo tiene que ver con todo, porque el reino no es un tema de Jesús o del Nuevo Testamento, el reino de Dios es el tema de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Vamos a hacer un tema musical y la primera pregunta, y después quiero que arranques, es ¿por qué a veces decimos iglesia y no decimos reino, ¿no? Porque tenemos más el concepto de iglesia que de reino a veces, ¿no? Digo Bien. así en general. Vamos a un temito.
Seguimos en Jesús, la revelación. No te dije, hay un número de teléfono acá en la radio, ya la radio está creciendo. Gustavo acá está trabajando muchísimo. Trabaja de la mano de Dios, se va con Dios y vuelve con Dios, Gustavo. Así que el número es 15 31 96 15 88. Repito, 15 31 96 15 88. Está en la pantalla, Gustavo me muestra acá. Claro, yo necesito tener asistencia porque tengo neuronas lentas. Está, si vos mirás, yo hablo como si fuera la radio antigua donde no había video. En la pantalla aparece el número, podés enviar mensajes. Le mandamos un saludo a Sergio Deter, que está, bueno, escuchando y mirando. Él hace un aporte, ¿no? Decía, los israelitas adoraban al dinero, ese era su Dios. Los egipcios temían terminar siendo dominados por ellos, dado que eran los ricos y poderosos de la sociedad. Por eso, cuando salieron de Egipto, le dieron oro y riqueza. Gracias, Sergio. Muy buenísimo el aporte. Buenísimo aporte, sí, sí. Siempre el pastor Enrique dijo que al salir de Egipto se llevaron su indemnización de 430 años de esclavitud. Todo el oro, todo el dinero, toda la plata, los egipcios le dieron a los israelitas para que se vayan. Ajá. Había ocurrido la muerte de todos los primogénitos. Imagínate, en todas las casas donde no estaban pintados los dinteles de la puerta de la casa, los postes de la casa, con sangre del cordero ofrecido en esa primera Pascua, donde no había esa sangre, murió el primogénito. Fuertes, es una de las historias más fuertes de Tremendo. la Biblia. Sí, sí, Tremendo. sí. Es difícil de comprender. Hoy estamos con Fabián, él vino y trajo el reino y va a explicar lo que yo no traje el reino. lo trajo Jesús y él, bueno, está interpretando acá, nos va a contar, porque siempre hay cosas que aprender, siempre, hay más que aprender que otra cosa. Lo que es el reino, lo que es la iglesia, yo le preguntaba, ahora te voy a preguntar, ¿a qué te referís con el reino? Cuando pensamos o hablamos del reino, tenemos que pensar que el reino es el tema más importante de la Biblia. Es el tema. De Génesis a Apocalipsis, el tema es el reino. Significa el gobierno de Dios. Significa que Dios reina en forma soberana en todo el universo. Él es Dios de dioses, no hay otro Dios, no existe otro Dios. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuando pensamos en el reino, estamos hablando del gobierno de Dios. Y en la tierra específicamente, hay un diseño original, que es en la creación, en el Edén, Dios y su comunión, su relación con los creados, que son Adán y Eva. Esa relación perfecta, ese gobierno de Dios, le entregó un jardín, un lugar especial, hermoso, a la humanidad, a los hombres, para que sean fructíferos, tengan hijos, para que lo gobiernen, para que lo administren. Es decir, el Dios Todopoderoso le dio poder de administración, de mayordomía, que significa administración responsable de recursos que no te pertenecen, que no son tuyos, son de Dios y te los da. Entonces, en eso está manifestado el reino. Ahí el reino está mediado porque le dio autoridad a sojuzgar la tierra, le dio autoridad sobre los animales, le dio autoridad sobre las aves, los animales, los peces. Dios media su gobierno y le da a la humanidad gobierno, le da autoridad. Pero en la medida que haya comunión entre el creador y lo creado, el reino estaba establecido. Cuando el hombre peca, comete pecado, que es un pecado de rebelión, claro, de querer ser como Dios, de no creer a lo que Dios le había dicho y creer a Satanás, que se había tomado como la forma de serpiente, y es engañado, peca el hombre, cae, muere. ¿En qué sentido muere? Muere en su relación con Dios. El hombre tenía una relación directa, cara a cara con Dios, ya no la tiene. Ya la relación está mediada ahora por los sacrificios, por las ofrendas. Recibe castigo la tierra, recibe castigo la humanidad, recibe una maldición. El trabajar y el comer se convierte en algo muy difícil. Obtener el pan es con el sudor del frente. Claro, porque todo esto no era así. No era así. Antes, cuando el humano empieza a quebrarse, es el pecado el que lo quiebra. El pecado se mete en el mundo y
esa autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva, que esto no ocurre al otro día de la creación Claro. de Adán y Eva. No sabemos. No sabemos, es un lapso de tiempo Encima, indeterminado. Vivía muchísimos años Vivía también. muchísimos años, entonces, pero había una relación, había una comunión. Entonces, esa autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva para administrar, para sojuzgar, para gobernar la tierra, fue por el pecado traspasada a Satanás. Satanás es un usurpador. Satanás robó lo que Dios le había dado al hombre, la autoridad y gobierno sobre la tierra. Y desde ese momento la humanidad vive bajo la maldición de su pecado original. Y todos los seres humanos, todos los que nacemos, estamos con esa naturaleza pecaminosa que se opone a Dios en forma natural. Nadie busca a Dios de forma natural. Dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno. Entonces, es una humanidad caída y los hijos que tengamos y los hijos de los hijos son una humanidad caída, separada de Dios, muertos en delitos y pecados. Por eso, en el diseño de Dios, todo este proceso que mencionábamos al comienzo de la salida de Egipto del pueblo de Israel, es el pueblo elegido por Dios, pueblo amado por Dios, escogido para llevar su palabra, su testimonio al mundo. Dios diseñó a Israel para que sea el agente de evangelización, es decir, que Israel estaba llamado a predicar al único Dios verdadero a todas las naciones. Ese era el destino de Israel, no quedarse con la revelación de ese Dios único, todopoderoso, que venía a salvar al hombre, a restaurar al hombre, a instaurar su reino. Pero Israel, sin embargo, se negó, no quiso hacerlo. Hay el texto, uno de los textos más importantes en la Biblia, allí en Génesis, en capítulo 3, habla de que allí en el momento de la caída, en el momento donde Dios se encuentra con Satanás, con Eva y con Adán, le dice, ¿qué hiciste? A la mujer le dice, no, a mí me engañó la serpiente y comí. Y le pregunta a Adán, ¿y vos qué hiciste? No, a mí me dio ella y yo comí. Entonces uno se echó la culpa al otro, que es la realidad humana hoy. Claro, todo el mundo no busca, todo el mundo busca la culpa en otro. Pero en ese contexto, Dios explicita un plan de redención, explicita y deja claro que hay un diseño, hay algo que es un misterio, que cuando escribió Moisés esto, cuando leían los profetas, no sabía a qué se refería, pero dice que alguien nacido de mujer va a quebrantar el poder de la serpiente, es decir, va a aplastar y cortar su cabeza, aunque esta, la serpiente, le va a herir en el calcañar. Eso es el protoevangelio, es decir, lo más antiguo existente escrituralmente de referencia a un Salvador. Hay alguien, hijo de mujer, que va a cortarle la cabeza a Satanás. Ya en esos tiempos, digamos, estamos hablando de miles de años atrás, donde ya Dios ya tenía establecido este plan. Sí. Claro, porque el punto sería, pero ¿cómo? ¿Dios no sabía? Claro que Dios sabía lo que iba a pasar. A pesar de eso lo hizo. Dios sabía, Dios no se le puede escapar que el hombre va a cometer pecado, que se va a meter el diablo, que pierde el control del gobierno de la tierra, que el hombre se va a extraviar. Pero entonces ahí es donde se encuentra esto. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Estamos hablando de Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué es importante este texto? Porque habla de un hijo de mujer. Un hombre, que es Dios hecho hombre. Y ahí Jesús. estamos Está anunciando al Mesías, está anunciando el Salvador, está anunciando que hay una solución para el problema más grave de la humanidad, que no es el hambre, no es la pobreza, no es la soledad, es el pecado. Es Jesús, digamos, ¿no? Sí. Es Jesús prometido ahí en Génesis 3:15. Porque la otra vez escuchaba también al pastor Fabián Liendo, donde él hablaba y decía, ¿no? A veces nos equivocábamos y decimos, ¿no? El mensaje
el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona Mm. y es Jesús, es el Hijo de Dios, que es Dios, Absolutamente. digamos, ¿no? Y a veces parece que lo queremos minimizar. No, no, es una persona. Cuando leemos la Biblia es cristocéntrica, ¿no? Es que si al Evangelio, por ejemplo, vos le sacás la cruz, no tiene sentido. Pierde todo valor, pierde toda importancia. Es una historia más, un hombre más, un hecho más, un líder muerto más, como Claro, tanto. la otra vez estábamos hablando con David y mirá, uno dice, me equivoqué en la forma de decirlo, ¿no? Que es verdad. Bueno, encima el Evangelio, le digo, es gratis, lo recibí gratis y dice, no, no hay nada gratis, ¿no? El Claro, Evangelio costó la vida del Hijo de claro. Dios. Y claro, digamos, tuvo que haber una persona que se sacrificó por todo. Claro, alguien pagó. Entonces, volviendo al tema, cuando pensamos en la Biblia como unidad, podemos ver el desarrollo del tema del reino de Dios en toda la Biblia. Entonces, em, pasan miles de años y los profetas les es revelado que va a llegar un Mesías. Mesías significa ungido. Ujú. La palabra Mesaya, Mesías, es en hebreo, y la misma palabra en griego es Cristo. Entonces, Cristo y Mesías significan lo mismo, ungido. Por eso decimos Jesús, Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. ¿Sí? Claro. Cristo y Mesías es la misma palabra. Entonces podemos usarla indistintamente. Eh, y es anunciado, es profetizado y es declarado que va a venir. Salmo 42, hay un montón de textos que están hablando Zacarías, hay un montón de textos que están anunciando la llegada de un hijo de mujer, ¿no? La profecía dice, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y esto lo retoma Mateo cuando habla del nacimiento virginal de Jesús, diciendo, esta profecía se está cumpliendo con el nacimiento de Jesús. Entonces, el reino de Dios, de verdad, es el tema más importante. Es el gobierno, la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces, cuando llega Juan el Bautista, que es la voz que proclama que viene el Mesías, que viene el Salvador, y su misión de solamente 6 meses es preparar un pueblo bien dispuesto para escuchar el mensaje, solamente 6 meses, toda una vida preparado para 6 meses de predicación. El mensaje de Juan el Bautista es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, y él hacía la práctica, porque él dice, yo los bautizo con agua, Sí. ¿no? Pero el que viene los va a bautizar con el Espíritu, ¿no? Exactamente, es todo un preámbulo de lo que va a venir. Pero esto que estamos hablando es prácticamente al mismo tiempo. Comienza Juan a predicar, Juan no hace ningún milagro, Ujú. Juan no resucita a un muerto, Juan no echa fuera ningún demonio, no está registrado. No digo que no lo haya hecho, digo que no está registrado, Claro, pero no es un ministerio que llame la atención por los milagros, para nada. claro. Sin embargo, se produce un avivamiento espiritual en todo Israel como nunca habían visto, Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque Dios estaba con él, Ahí porque está. Juan el Bautista había sido concebido por el Espíritu Santo, un milagro, y el Espíritu Santo estaba en él desde el vientre de su madre. Entonces, Dios estaba con él, y el mensaje que él traía, un mensaje confrontativo, absolutamente fuerte: arrepiéntanse. A los líderes religiosos les decían: camada de víboras. ¿Quién les dijo que van a huir de lo que viene? Ya está, dice, el hacha puesta en el árbol para cortarlo. Le está diciendo, ustedes, si no se arrepienten, se mueren, van a ser destruidos. Claro, porque Le dijo a Herodes: no te es lícito estar con esta mujer, es la esposa de tu hermano y te casaste con ella. él hablaba verdad como todo profeta. Y hablamos de que por ahí el que no conoce, en ese momento, mientras él los bautizaba con agua, digamos, había distintas clases de personas. Estaban religiosos, había gente que Personas no... comunes, Claro, soldados, pero toda la sociedad, todo el pueblo, de verdad, venía a Juan para ser bautizado, porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra tremenda y la gente de verdad se estaba arrepintiendo. En ese momento el bautismo en agua era símbolo de arrepentimiento. Se bautizaban
porque estaban arrepentidos para perdón de los pecados. Y esto que era este estilo Voz Populi, ¿no? Che, ¿sabés lo que está pasando allá? Hay un tipo que está bautizando, es Mira, Juan. cuando se trata del Espíritu Santo, yo te aseguro que Dios está en el asunto, la gente va a saber que Dios está haciendo algo, el Espíritu Santo corre y mueve de boca a boca, no había nada de lo que conocemos hoy como medios de comunicación, sin embargo, miles y miles de personas venían a Juan para ser bautizados y se arrepentían. ¿Por qué? Porque era profetizado que iba a venir alguien que iba a preparar el camino del Señor, iba a preparar el corazón, el oído y la mente dispuesta de las personas a escuchar lo que venía. Viene Jesús, imagínate, empezó el ministerio de Juan, duró solamente 6 meses. Sí. Jesús observa todo ese movimiento, todo lo que espiritualmente está pasando, cómo la gente se bautiza. El mismo Jesús va a ser bautizado. Juan no lo quiere bautizar, Juan había tenido la revelación, en un momento lo ve pasar y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después el Cordero de Dios que va a quitar el pecado viene a bautizarte. No, Claro. no quiero bautizarte, vos me tenés que bautizar a mí. Jesús le dice, no, cumplamos lo que tenemos que cumplir, cumplamos la justicia, Claro. hagamos las cosas bien. Claro. Y se bautiza, pero fíjate vos, ¿qué significa la obediencia? ¿Qué significa hacer las cosas en orden y bien? El momento que Jesús es bautizado, recibe él el bautismo del Espíritu Santo. Wow. El hecho más, uno de los hechos más impresionantes, y si tenés dudas si la Trinidad, si no la Trinidad, la palabra Trinidad no existe como palabra en la Biblia, pero sí como doctrina. Y uno de los textos más claros para esto es ver el bautismo de Jesús. Está Jesús siendo bautizado por Juan, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí? Y ahí se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, ahí está los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu A mí me Santo. conmueve porque como es el mismo Dios, el Todopoderoso, que dice, ahí está, ese es mi Hijo amado. A él escuchá, digamos, a ver, no le dé más vuelta el tema, ¿no? Entonces ahí comienza el ministerio de Jesús. ¿Cuántos meses habían pasado de que había comenzado Juan el Bautista su ministerio? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? No lo sé exactamente. Sí. Pero recién había comenzado Juan, Jesús se bautiza, ahí es llevado por el Espíritu al desierto 40 días para ser tentado por el diablo, regresa, no ya solamente lleno, sino regresa en el poder del Espíritu Santo y Jesús comienza su ministerio. Con señales, con maravillas, con liberaciones, con sanidad y predicación del Evangelio. Entonces, pero ¿cuál es el mensaje con el que Jesús comienza a predicar? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha Ahora, acercado. empieza con el mismo concepto que lo anunció Juan. El mismo. Exactamente el mismo. Y el mensaje del reino es ese, no ha cambiado. Si no te arrepentís, no entrás al reino. Cuando estábamos, el número de teléfono, no está, ¿no? El número de teléfono es 15 31 96 15 88, aparece en la pantalla. Cuando estábamos fuera del aire, yo te pregunté, digamos, a veces confundimos iglesia, el reino. Vos me dijiste, reino es todo. A veces uno se confunde y dice, no, pero el reino opera dentro de la iglesia. No, el reino está en todo. El reino es Dios, el gobierno de Dios, el gobierno de Dios. Iglesia y reino no son lo mismo, no podemos confundir. Iglesia es tremendamente importante, iglesia es el cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, somos hijos de Dios, somos iglesia. Iglesia a veces por los errores que la iglesia comete y somos muy despectivos y somos muy violentos o irónicos y hablamos mal. Pero por un momento pensá que estás hablando de la novia. Estás hablando de la que va a estar en las bodas del Cordero. Es la esposa que se prepara para recibir al novio. Es decir, la iglesia es algo especial. Dios tiene un amor especial por la iglesia. Somos cuerpo de Cristo, somos miembros de Él y de verdad hay algo que ocurre cuando uno conoce a Jesús, es que creo que ha sido la experiencia de casi todos ustedes que no nacieron dentro
de un círculo de personas cristianas, percibieron que las personas los amaban, ¿no? Sí, obviamente. La verdad que yo le contaba el otro día, estábamos en una reunión, se reía Nelson, vino Nelson a casa Mm. y se reía porque yo le decía que cuando vine acá, mucha gente me abrazaba y me decía, hola o bienvenido. Estaba Juan también, me acuerdo que estaba Juan, el flaquito. Y yo te digo, y yo ya venía de una iglesia, pero veníamos éramos muy toscos, ¿no? Mm. Y cuando me abrazaban, lo primero que pensaba es, ¿qué quiere esta persona? ¿Qué me va a Wow, querer sacar? wow, ¿No? Me costó, wow, eso es una pero revelación, ¿eh? a mí me ganaron por amor, de Ajá. verdad, el amor de Mm, Cristo yo lo vi manifestado en las personas. mm, Yo no lo vi en otras clases de milagros, por ejemplo, en mi caso, ¿no? sí. Yo lo vi en la persona que, como cualquiera de ustedes, que se sentó al lado mío en los peores momentos y en los mejores, pero en los peores, que viste muchas veces no se ve, en los peores, dando formas de ayuda de lo que vos quieras, de alcanzarte un mate, de estar, de leerte la palabra, de acompañarte a un lado, de ayudarte con un trámite. Y yo lo vi a Jesús en las personas. Cuando veo a las personas muchas veces, por eso trato de aprender todo lo que el Espíritu Santo me enseña en el tema y no caer en lo que caía antes, que era en el chisme o Claro, en ver siempre el punto malo en todo. en el otro, que vas a encontrar. Sí, sí, obviamente. Sí, sí. Y yo soy un imperfecto. Yo me miro, en serio, que me miro al espejo y wow, prefiero ver a Cristo, porque la verdad que uno está lleno de errores y lleno de pecado todo el tiempo y lo tengo que asumir. Yo empecé a reconocer esto cuando me di cuenta, me empecé a aflojar cuando me di cuenta, uy, estas miserias tengo en el Pero es verdad, Sí, soy así. sí. Entonces, el único que me puede hacer diferente es Jesús. Mm. Pero lo tuve que asumir, me costó, pero lo tuve que asumir. Entonces, en ese sentido, iglesia y reino no son lo mismo, pero obviamente, como iglesia, tenemos esa autoridad dada por Dios, dada por Jesús. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es la agencia de Dios en la tierra. Tenemos la autoridad dada por Jesús para predicar el Evangelio, que Jesús, como vos decías recién, no es otra cosa, no son mis ideas, no es lo que yo creo, no es mi doctrina, es el Evangelio de Jesús, el Evangelio es la muerte por los pecados y la resurrección para darnos vida. Entonces, lo que hace la iglesia es extender el reino. Y en esto quiero ser muy, muy claro. Podemos, bajo mi punto de vista, por supuesto, puede alguien disentir o pensar distinto. Ujú. El reino de Dios es un reino presente. Cuando cualquier persona en cualquier lugar del planeta conoce a Jesús, tiene una experiencia con Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, de verdad tiene la convicción que solamente el Espíritu Santo le puede dar, que soy pecador, cometí pecado, soy pecador, estoy lejos de Dios, necesito buscar a Dios, entonces me arrepiento, pido perdón, Dios aplica la sangre del Hijo derramada en la cruz, me perdona, me limpia, me hace hijo. Cuando una persona se convierte a Jesús, el reino está presente. Wow, qué impresionante. Eso para mí es muy importante entenderlo, porque el reino es un reino a futuro y es un reino por venir, pero al mismo tiempo el reino es algo presente. Donde una persona conoce a Jesucristo, allí está el reino. Sí, me dejaste pensando porque cuando Jesús dice arrepiéntanse, porque el reino De los cielos se ha acercado. se ha acercado, Vos digamos, fíjate está a que, ¿qué tu... significa el reino? La autoridad de Dios. Y si no está Dios obrando en tu vida, porque la salvación no es tu esfuerzo, la salvación no es tu decisión, la salvación no es algo que vos puedas comprar, es solamente la gracia de Dios que te da la fe, que no es tuya, es la fe de Dios para creer y recibir salvación. El reino se acerca, si el reino no se acerca, no te podés convertir. Y cuando el reino se acerca y vos crees en Jesús, el reino está presente. Empieza a funcionar. Y la otra vez leía, digo, viene, no sé si viene a concordarse con esto y se me está yendo la otra pregunta que tenía por Sí, acá, pero decía que también estaba leyendo el libro de Santiago, ¿no? Y uno siempre pregunta, ¿cómo usar la sabiduría? Yo quiero la sabiduría de Dios, ¿cómo usar? Y hay una parte de Santiago que es muy práctica y él da a entender esto de que cuando vos dejás de pensar por vos mismo,
y empezás a obedecer y traes los pensamientos de Dios a tu vida y ya te corriste vos del medio, ya automáticamente estás usando un principio de sabiduría. Claro, tal cual, son los principios del reino, sí. No nos va a alcanzar la vida para hablar del reino, pero hay principios, como decíamos, las bienaventuranzas, por ejemplo, Mateo capítulo 5, 6, 7, son enseñanzas y legislación de Jesús. Aquí está como si fuera tomando el lugar de Moisés y estás legislando, está enseñando cómo viven los ciudadanos de este nuevo reino. Entonces habla de poner la otra mejilla, habla de amar a los enemigos, habla de dar la otra milla, es decir, una actitud absolutamente contraria a lo que el mundo dice, absolutamente Absolutamente contraria. contrario. Entonces el reino tiene leyes, el reino tiene un lenguaje, el reino tiene una moneda, que es la fe. Claro. Entonces quiero terminar un poco la idea en la manifestación del reino aquí y ahora. Ajá. Dijimos que donde alguien se convierte, allí está el reino. Donde alguien es sanado en el nombre de Jesús, allí está el reino. Hay una manifestación del poder de Dios. Entonces ahí el reino está presente. Ajá. Y se ve claramente, y es muy sencillo verlo en la Escritura, que cuando una persona es liberada de demonios, también el reino está presente. Hay un texto muy, muy interesante Sí. En Lucas 11. A Jesús lo acusan de echar fuera a los demonios por Belcebú, que era el jefe de los demonios, Sí. era la entidad espiritual que ellos conocían por Belcebú. Entonces entra en toda una discusión y habla de la división y cómo cuando si el enemigo estaría dividido, su reino se caería. Habla de reino inclusive. Dice, mas él conociendo los pensamientos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Vos fíjate las palabras de reino que Jesús está usando. Sí, Está sí. hablando de reino, está hablando del reino de Dios, pero también está hablando del reino de Satanás. Es decir, ¿qué está hablando? Que hay una autoridad que ejerce Satanás en la tierra Sí. y que él viene para liberar a los cautivos de ese reino, a los Sí. esclavos de ese reino. Entonces él dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Está dando una evidencia de un acto, digamos, ¿no? De que cuando se produce en el nombre de Jesús la liberación de personas endemonizadas, con ataduras espirituales, con demonios, el reino de Dios está presente. Wow. Entonces, el reino lo podemos ver aquí y ahora cuando alguien se convierte, cuando alguien es sano y cuando alguien es liberado de demonios. Increíble. Y te iba a hacer una pregunta. Yo no sé si esto está bueno preguntarlo o no, pero lo tengo que preguntar. Ahí aclara también que está el otro reino. Exactamente, por eso es importante. Cuando hablamos de reino, hablamos del reino de Dios, pero tenemos que saber que existe el reino de Satanás. ¿Que tiene poder? Porque si es reino es porque tiene poder. Mirá si tiene poder. ¿Recordás las tentaciones de Jesús? Jesús Sí, es bautizado, sí. es lleno del Espíritu Santo y es llevado al desierto Se le presenta a Satanás. para ser tentado por el diablo. Ojo al piojo. Para Esto es ser, importante. tenía que ser así, tenía que ser así. Nadie que quiera servir a Dios y quiera y buscar la llenura del Espíritu Santo y de verdad servir a Dios, todos seremos probados. Y seremos llevados por Dios a la prueba. Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. ¿Qué prueba? ¿La unción? No, porque eso es de Él. Claro. Prueba nuestro carácter. Y Jesús mismo fue probado. Y permitió Dios la tentación. La tentación fue la comida, 40 días de ayuno, convertir las piedras en pan. ¿Podría haberlo hecho? Claro que lo podría haber hecho. Sin embargo, era ceder a una insinuación satánica. Era usar el poder de Dios para satisfacer una necesidad
¿Podría haberlo hecho? Sí, pero prefirió responder con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, la otra tentación fue su identidad. Si eres el Hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, de lo más alto, es como una torre de una iglesia muy alta, lo llevó hasta allí el diablo a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la palabra dice, mencionó el diablo, que mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús nuevamente lo reprende a Satanás con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Pero hay una tentación que quiero específicamente marcar. En un momento le muestra, como si fuera una gran pantalla, dice: todos los reinos de la tierra, todos. Imagínate todos los imperios de la historia humana: el imperio persa, babilónico, el imperio romano, imagínate, no sé, Alemania, Rusia, imagínate Estados Unidos. Hoy en día toda la plata, todo. Todo el Los poder bancos. humano manifestado en reinos, en gobiernos, en autoridad. Le muestra a todos y dice el diablo y le hace una oferta: todo esto te daré si postrado me adorares. Te daré. Porque a mí me han sido dados y se la doy a quien quiero. Esta es la dimensión porque cuando hablamos del reino tenemos que hablar del reino del enemigo, tenemos que hablar del reino de Satanás. Dice la palabra que el enemigo, el diablo, es el Dios de este mundo, que ha entenebrecido la conciencia, los ojos, y gobierna. Y vaya que tiene poder. Tiene poder. Y tiene gobierno, y tiene autoridad, y tiene capacidad de poner y sacar. Y si hablamos, llevando lo que vos decís, lo que hemos escuchado, si lo llevamos a la práctica hoy en día, hablamos un gran porcentaje del mundo, de los gobiernos, sin ser alarmista, que está tomado por este poder. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ahora alguien puede decir: pero entonces ¿Dios no gobierna? Sí, Dios gobierna. Dios está por sobre el gobierno humano, por sobre el gobierno espiritual maligno, está por sobre todo. Pero el reino de Dios avanza en la tierra por la predicación de la iglesia, por la conversión de las personas. No es un reino que viene con armas químicas, nucleares, no va a destruir a los gobiernos para instaurar el reino. Viene por salvación, viene por vida eterna, viene por liberación de espíritus inmundos. Entonces, la tierra está bajo el maligno. Cuando no teníamos a Jesús en el corazón, éramos literalmente hijos del diablo. Claro. Obedecíamos lo que el diablo nos decía. Nadie te dijo que eras hijo del diablo, pero sin saberlo, vos obedecés cuando no tenés a Jesús. Entonces vos sos traspasado del reino de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, de la maldad a la bendición, porque sos pasado de un reino al otro. Al conocer a Jesús, al arrepentirte, sos pasado de un reino al otro. Entonces vos sos reino en ese sentido. La iglesia no es el reino, pero sos parte del reino. La iglesia, y ahí nos podemos meter en un problema grande, que es la iglesia dentro de la iglesia, pero por eso yo digo, el reino es un reino presente, donde se convierte la gente, donde la gente acepta a Jesús, donde la gente es sanada en el nombre de Jesús. Digo en el nombre de Jesús porque puede ser sanada en otro nombre, también puede ser sanada, y donde puede ser liberada en el nombre de Jesús, el reino está presente. ¿Y qué venía a hacer Jesús? A restaurar el reino, ese gobierno, a eso vino. El diablo se lo estaba ofreciendo. Si Jesús accede al ofrecimiento, si postrado me adorares te doy todo esto, evitaba la cruz. No había cruz. Claro. Y si él apenas dobla su rodilla, como yo decía el otro día, él se convertía en un esclavo de Satanás, porque vos, aquello que adorás, te convertís en esclavo. Y si digo, digamos, por ejemplo, el que no entiende mucho y dice, pero ¿a qué llamas adorar, por ejemplo? ¿Qué es adorar algo? Adorar significa, básicamente, como traducción, postrarse, arrodillarse. Yo amplío el concepto a amar. Uno ama aquello que adora.
puedo amar al dinero, puedo amar mi trabajo, puedo amar a mi esposa, a mis hijos, puedo amar un amante, puedo amar un club de fútbol. Entonces, aquello que yo amo, yo adoro. Es decir, se convierte en lo más importante en mi vida. Eso es adorar. Lo que el diablo quería, que no necesitaba gran cosa, pero que doble un poquito la rodilla delante de él. El pecado del diablo fue exigir adoración. El pecado del diablo fue querer ser como Dios. Entonces, él se buscó dentro de los ángeles, que eran seres creados por Dios, pero con libertad para decidir. Por eso el diablo decide que un día merece también adoración y quiere ser adorado, y se consigue una cantidad de gente que se rebela, que los ángeles se rebelan contra Dios, y la humanidad está cegada por el enemigo. Entonces, el reino de Dios está presente, el reino del enemigo está presente, y el reino de Satanás no se divide, trabaja en conjunto y tiene organizado su rango de autoridad. Habla de principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Eso es toda una organización. Wow. Toda una organización Sí, espiritual. que por ahí, porque a veces decimos, bueno, hay gente que es cristiana que está al tanto de esto, hay gente que por ahí no conoce a Dios y está escuchando el programa y dice, pero me están hablando de que hay un mundo espiritual, porque es un mundo espiritual, hay dos reinos. Tal cual. Hay dos reinos. Eso es importante. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Pero tú eres el rey de los judíos. No, mi reino no es de este mundo y para esto he venido. Para esto he venido. Para mí es uno de los textos claves, y esta es la verdad, dijo Jesús, y Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Y se dio vuelta y se fue. La verdad la tenía delante de él y no lo vio. Entonces, el reino es este gobierno de Dios, esa autoridad de Dios, ese hombres y mujeres que se someten a la voluntad de Dios y lo hacen voluntariamente, no lo hacen obligados. Como dice el pastor Enrique, para mí es una frase clave y me la estoy repitiendo muchas veces en los últimos días, tratando de ayudar personas. La fe no se puede imponer. No podemos hacer a la gente cristiana por imposición, como la iglesia a través de su fusión con el Estado en el siglo III y IV, de pronto por ley ahora somos todos cristianos. Eso no debe ser así, no puede ser así. La fe no se impone, la fe sí puede contagiarse. Por eso generalmente los testimonios de las personas cuando conocen a Jesús, casi siempre alguien les habló de Jesús, alguien les contó de Jesús, alguien les oró por ellos, alguien los invitó, los vio necesitados y los ayudaron. Es decir, eso es el reino manifestado por hombres y mujeres que son el brazo de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, el dinero de Dios, ayudando. Es decir, eso es lo que para mí es esta cuestión del reino tan interesante como el reino presente. Y nos queda todavía para hablar un montón más del reino por venir. Sergio mandaba saludos, también recién Sergio Décter decía que estaba escuchando todo el programa y que le encantó, dice que está buenísimo. Bueno, gracias. Nicolás está también mandando. Dijo también el señor Simón, Simone, aquí Satanás o ha perdido los ha pedido para zarandearlo, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Bueno, sigue acá, ¿no? Gracias, Nico, por mandar el texto y por estar escuchando. Obviamente, este tema, este es un principio, ¿no? Este es un principio de muchas cosas más que podemos hablar del reino. No siempre lo podemos tener a Fabián, al pastor, porque obviamente, como todo hombre de Dios, está con bastantes actividades. Hicimos un pequeño en julio, no sé si break, entre todos, pero no, un poquito nada más de algunas actividades, pero otras siguen estando. Así que, bueno, no, te agradezco muchísimo. Si hay una persona que no conoce nada de esto, no conoce a Cristo, siempre decimos, ¿no? El único camino para llegar a Dios es Jesús. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Porque, bueno, a veces hay confusiones y está bien, hay que relajarse y hay que, con respeto, ir hablando. La otra vez me crucé con una persona que me dijo, mirá, Dios es amor, punto. Claro. Y me cortó. Sí, y no me dejó hablar, bien, pero digamos, en ese concepto yo respeto. Yo dije, yo no estoy, sí estoy de acuerdo en eso, pero lo que pasa es que lo que me quiso decir era que entre todo esto
era permisible con todo. Claro, Dios es amor, lo dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios te ama y Dios ama al pecador. Hay algunas corrientes que dicen, no, no, Dios ama a sus hijos y los que van a ser sus hijos. No murió Jesús por los que no van a creer. No, Jesús murió por todos, para todo aquel que crea. O sea, la condición es arrepentirse, pero ese arrepentimiento no lo podés producir. Claro. Y eso quita absolutamente toda esta cuestión de orgullo espiritual, de yo soy mejor que vos. Claro. Yo tengo otro lugar, otra posición sobre vos que todavía no te convertiste o no crees, o cada tanto te mandás una macana. No, 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 no. Realmente lo que tenemos que entender es el concepto de gracia como algo explicado a lo largo de toda la Biblia, que no lo inventó Pablo, no lo inventó Pablo. La gracia está desde el mismo principio, desde el mismo Génesis está la gracia. ¿Qué significa? Regalo inmerecido. Dios te está dando algo que no mereces, que no podés comprar y que no podés pagar. Por ejemplo, hacíamos mención hoy a Aarón, que hizo este becerro, ídolo para que el pueblo adore y diga, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Estas fueron las palabras de Aarón. Mirá si alguien en la iglesia un día de esto levantaría un ídolo acá y dirían, este es Jesús, adórenlo. ¿Qué harías vos con él? Trataría de no quemarlo. Porque es lo que te viene automáticamente, querés juzgar. Pero ¿no? Tendríamos muchas ganas de hacerlo. Sí, y tendríamos muchos textos bíblicos que dirían que sí. Y sí, sí, sí. Pero es impresionante cuando la gente dice, no, no, la gracia del Nuevo Testamento, antes no había gracia. No, están muy equivocados, están leyendo mal la Biblia. Cuando miran que Dios perdonó a Aarón y no murió. ¿Qué me contás? Claro. Claro. Eso es pura gracia. Pura gracia. Entonces, la gracia es Dios que ha decidido extender su misericordia sobre aquellos que son sus enemigos, sobre aquellos que lo odian, sobre aquellos que hacen todo lo posible por hacer las cosas mal. Gracia sobre gracia. Entonces, hoy nosotros estamos viviendo desde Jesús en adelante hasta que Él regrese ese tiempo de gracia y que tengas la oportunidad de pedirle a Dios, salvame, perdóname mis pecados, arrepentite y entra al reino. Se entra de tres formas. O sea, hay tres patas, no se entra de tres formas, hay tres patas. El arrepentimiento, el bautismo en agua, que es una cuestión de obediencia, no es para ser salvo. Te bautizás porque ya fuiste salvo. Y en tercer lugar, pedir ser lleno del Espíritu Santo. El paquete de iniciación que Pedro enseña allí en ese discurso en Pentecostés. Te invitamos siempre a que te unas a Jesús, a que lo escuches. Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el que vino sin que ninguno de nosotros lo mereciéramos. Yo soy el primero, y murió en la cruz siendo un hombre totalmente justo, sin pecado, santo, el Hijo de Dios. Pero lo hizo por amor. Y en el peor momento de su vida le decía a Dios que los perdone, que nos perdone, en el peor momento de su vida, con un dolor terrible. El otro día vi una película que se la recomiendo del año 80, se llama El caso de Cristo. Es una película que se hizo ahora, pero está basada en los 80 y es un caso con hechos reales. Y bueno, es una familia atea, no te cuento más, tenés que verla, en lo que termina la película. Bueno, se terminó el programa, yo seguiría hablando, pero se nos terminó. Agradecemos mucho al pastor que vino hoy, a Fabián, un amigo, un pastor. Bueno, yo me quedaría con él todos los programas, igual que con los otros pastores, pero no podemos. Lo tenemos que dejar libre que vuelva con su familia. Te agradecemos. Me comprometo, sí, porque nos queda, dijimos que el reino tiene dos aspectos, el reino aquí ahora y el reino por venir. Sí. Y me gustaría, nos ponemos de acuerdo y un viernes de esto lo seguimos con la segunda parte.
no te vas de acá. Se queda todos los viernes, viene Fabián. Ya está. A mí me dicen que sí, acá tenemos la puerta abierta. Te damos gracias. Bueno, obviamente va a haber otro programa más, lo que se den con Fabián. Ojalá que sí. Seguimos hablando del reino. Damos las gracias a Gustavo, que está del otro en producción, en dirección. Gracias que estuviste del otro lado, los que mandaron mensajes. Y nada, acercate a Jesús, Él es la solución para todo. Un abrazo, gracias a todos los que estuvieron escuchando, mirando. Un beso a Clau, la amo. Qué grande. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Sigan en la radio, hay programación, hay música. Sigan en la presencia de Dios. Nos vemos.